El discurso de ayer del diputado don Luis Friedman sobre la historia bananera de América Latina me parece que tuvo algunas debilidades en cuanto al conocimiento de la historia patria. En primer término, la literatura no son libros de historia, son mezcla de hechos reales con fantasías de los autores, por eso precisamente son novelas. Aunque no dejan parcialmente en algunos casos de reflejar la realidad de una época, no son los libros de historia que se estudian en las academias y en las escuelas de historia, sino en las secciones de literatura latinoamericana de las facultades de letras. En segundo lugar, si bien en el siglo XIX e inicios del siglo XX, los gobiernos de la época firmaron contratos muy favorables a favor de las empresas que construyeron los ferrocarriles, los cuales a su vez desarrollaron el cultivo del banano, el Estado de tipo liberal de la época en el siglo XX empezó un proceso constante de intervención en el ámbito económico. En 1932 se estableció un impuesto bananero de 2 centavos racimo oro y se obligó a las empresas transnacionales a dotar de viviendas a los trabajadores. Posteriormente, luego de la gran huelga bananera de 1934, el gobierno profundizó la intervención en esta actividad, primero con el Código de Trabajo en 1943 y luego de la gloriosa Revolución de 1948, donde surge la Segunda República. Ahí se empezaron a regular la actividad bananera y a limitar los contratos ley suscritos con estas comercializadoras internacionales. De tal forma que con el surgimiento del Estado de Derecho y del Estado Social de Derecho y la consolidación de la democracia, las transnacionales bananeras nunca tuvieron el poder que don Luis les ha atribuido. Por otro lado, precisamente por eso, Costa Rica ha sido diferente a los otros países, no solo de Centroamérica, sino también de varios países de América Latina. La construcción de un Estado-nación y de una institucionalidad permitió que en Costa Rica las transnacionales no tuvieran el rol en Costa Rica que don Luis les ha asignado. Mientras en Centroamérica las transnacionales expulsaban gobernantes y promovían golpes de Estado, en Costa Rica se extendía la democracia participativa y la creación de las instituciones políticas que hoy heredamos. Si bien la mamita Yunay de Carlos Luis Fallas narra las luchas obreras de la huelga de 1934, esa mamita Yunay fue muriendo a partir de los años 40 del siglo XIX y fue enterrada en forma definitiva en 1971 con la creación de Asbana, hoy Corbana, la creación de un sector grande, 50% de productores nacionales e independientes, la creación de un impuesto bananero a través de la ley número 5515 que hoy existe todavía, mientras en el resto de países de América Latina fue eliminado. Y el precio de salida mínima del banano fue establecido mediante la Ley de Protección al Consumidor que hoy mantiene en la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor. Además, debemos mencionar que las empresas pagan un 30% de impuestos sobre la renta, impuestos de remesas, un impuesto de 5 centavos para el funcionamiento de Corbana y un impuesto de 4 centavos de dólar a favor de las municipalidades bananeras, el cual deriva de la ley 5515 y el cual es único para las actividades de exportación, sin mencionar el impuesto de bienes inmuebles que se paga por hectárea, por lo que a mayor hectaraje, mayor impuesto. Eso es progresivo y es además un impuesto sobre patentes que se paga sobre ingresos brutos. Don Pepe Figueres, un verdadero hombre, revolucionario y caudillo, fue artífice de muchas instituciones y leyes que se crearon en su gobierno y hoy subsisten. Si fuera una república bananera, no existiría. O pregunten otros países del mundo si existe una Corbana, una ley 5515 o un precio de salida mínimo del banano como existe en Costa Rica. Los invito a investigar y a preguntar
pero por favor no lo hagan basados en la literatura, que esas instituciones y hechos políticos no son propios de la imaginación literaria, sino de la vida real. Sin duda Costa Rica es diferente. Somos un país abierto al comercio y a la inversión que vemos hacia el futuro, y no como algunos que solo ven hacia el pasado y con cierta amargura. Costa Rica ha sido un país diferente y la Banana Republic solo existe en la mente de algunos, que a partir de mitos y arquetipos solo buscan revivir heridas, pero para crear caos, conflicto social o para obtener algunos provechos partidistas. Un análisis de la historia de Costa Rica que ofende a muchos costarricenses, entre ellos nacionales y trabajadores, solidaristas, de comités permanentes, quienes viven y conviven produciendo riqueza en armonía con altos estándares sociales y ambientales, mientras nuestros competidores en América Latina practican el doping social y ambiental. Gran favor les hacen estos comentarios de algunos diputados a nuestros países competidores. ¿Cómo llamar serviles a los empresarios nacionales y esclavos o jarascas a los trabajadores bananeros costarricenses? Solo en algunas mentes existe la Banana Republic, pero la Costa Rica de hoy y la del mañana nada tiene que ver con esta literatura. Muchas gracias, señora presidenta.